Hola chicos, vamos a pasar al último tema del parcial, que es la regla de Simpson 1/3 y la regla de 3/8. Son dos distintas, las veremos las dos en este video. La regla de Simpson es una forma de precisar la exactitud. Aquí podemos ver cómo en la de Simpson 1/3 en lugar de usar trapecios se utilizan parábolas. Podemos ver el grado de precisión es mucho mayor que el usar trapecios. Usando trapecios aquí nos hubiera dejado a un área mucho más distante a la verdadera debajo de la función. Y tenemos la de Simpson 3/4 donde se utilizan funciones cúbicas y podemos ver que la cobertura del área es mucho más precisa con respecto a la Simpson 1/3 y mucho más con respecto a la de el trapecio. ¿Cómo calculamos en la 1/3? Pues bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a partir en esta primera fórmula con el requisito de que sean 3 valores de x los que conozcamos, o sea que sean 2 segmentos los que vamos a evaluar, o sea dividir la área en 2 como está aquí. Si se fijan son 3 valores y 2 segmentos. La cantidad de n o de valores va a ser siempre mayor a la cantidad de segmentos. Si aquí hay 3 valores, hay 2 segmentos. Si aquí hay 4 valores, hay 3 segmentos. ¿Por qué? Porque pues es la relación que hay, ¿no?, de las orillas o extremos con respecto a los espacios o segmentos que se generan. Bueno, retomándolo, es muy sencillo. F de x del límite inferior, el primer valor, más 4 veces f de x1, el valor intermedio, más f de x2 o el límite de la derecha. Todo eso entre 6, que se multiplica por b menos a, donde b es el valor de x por la derecha y a el valor de x por la izquierda, son los extremos. Aquí es para calcular los intervalos y el error aproximado pues está dado con esta fórmula, menos b menos a a la cuarta entre 2280 y esta parte de la integral. En lugar de derivar e integrar, pues mejor utilicemos la tercera derivada, viene siendo lo mismo, la tercera derivada evaluada desde a hasta b. ¿Qué hacemos? Pues derivamos en 3 ocasiones la función original, evaluamos b y luego le restamos el resultado de a igual en la tercera función, en la tercera derivada de la función, y eso me va a arrojar el error aproximado. Aquí hay un ejemplo. Tenemos esta función y nos pide que utilicemos el método Simpson 1/3 para integrar numéricamente esta función desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. La anchura se obtiene de la resta de los extremos entre el total de segmentos que nos interesa, en este caso son 2, y aquí tenemos los 3 valores 0, 0.4 y 0.8. Sus respectivos f de x. ¿Qué procede? Pues bueno, estos valores solamente los sustituimos en la fórmula, que aquí está ya, o sea, todo lo tenemos aquí, solamente sustituir y me dará la aproximación, que es 1.367467. Se calcula el error verdadero. Con el valor verdadero ese se obtiene pues efectivamente resolviendo la integral y evaluando todo esto, ¿sí? O sea, eso es un trabajo adicional, menos el valor aproximado, que es el que acabamos de obtener, y nos quedaría 16.64. Recuerden, es valor absoluto, o sea, no va a haber porcentajes negativos. Y aquí está el error aproximado. Este sí es un poquito más complejo. Sustituimos b menos a, 0.8 menos 0, y el resultado de evaluar la tercera derivada desde a hasta b me va a dar menos 1920, y al final el error aproximado va a ser de 0.273066. ¿Okay? Bueno, y la pregunta es, ¿por qué utilizamos el verdadero y el aproximado? Para calcular el error verdadero tenemos que conocer el valor real, y hay ocasiones en que no lo vamos a tener, entonces el error verdadero no siempre es factible obtenerlo. Por eso tenemos que utilizar de seguro el aproximado. Ahora viene la regla de Simpson igual, pero aplicación múltiple, es decir, ya no es solamente 2 segmentos, pueden ser 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Igual no está tan compleja, solamente hay que entender un poquito el concepto de aquí de las sumatorias. Aquí por ejemplo tenemos 5 valores y tenemos 4 segmentos, como les decía, la cantidad de valores siempre es mayor que la de segmentos.
aquí para n igual a 2, aquí de hecho son 4 segmentos, no 2, pero bueno, vamos viendo el ejemplo. Esta es la fórmula como tal. Esto se mantiene, no cambia. ¿En qué consiste? Sencillo, tomas el primer valor de f de x0, el último, en este caso sería el de x0 y el de x4, aquí f de x0 y acá f de x4, y en el medio es donde se agregan los que están pendientes, los que están perdidos aquí en el centro, ¿sí? La diferencia es de que vas a multiplicar, vas a sumar los f's de x de los impares, o sea, del f de x de 1, f de x 3 aquí, o sea, sumarías este y este de los impares, aquí mismo la sumatoria te lo indica, ¿sí? Sumas todos los f de x impares, el 1, 3, 5, 7, dependiendo cuántos sean, sin contar los extremos, ¿ok? Para eso los extremos ya está uno aquí y otro acá. Entonces empiezas 1, 3, 5, 7 y el resultado de esa sumatoria por 4. Después vas a tomar todos los f de x pares, o sea, el 2, el 4 no lo tomas, ¿por qué? Porque es extremo. Entonces en este caso nomás sería el valor de f de x2 que está aquí por 2. Todo esto lo sumas y 3 por n, donde n quedamos que era la cantidad de segmentos multiplicado por b menos a. B es este extremo, A es este extremo, ¿sí? Y aquí tenemos el error aproximado, muy similar al anterior. B menos es menos B menos A la cuarta entre 180 por n a la cuarta, evaluado desde A hasta B igual. Todo esto evaluamos la tercera derivada con B y se le resta la tercera derivada evaluada con A, ¿okay? Esto se llama regla de Simpson de un tercio, es la misma la de Simpson de un tercio, pero es de aplicación múltiple, o sea, más valores, no solamente dos segmentos. Vamos a ver, aquí viene un ejemplo. Igual, fíjate, la misma función, desde 0 hasta punto 8, pero con 4 segmentos, que viene siendo esta, 1, 2, 3, 4. Esto aquí, repito, esto está mal, aquí no es para n igual a 2, es para 4. Aquí lo podemos comprobar, n entre 4 se divide entre 4 segmentos, y aquí están los 4 valores. ¿Cómo sé qué valores son los de intermedio? Pues calculo cuál es la anchura de cada uno, dividiendo toda la base b menos a entre el total de segmentos que me interesan, que en este caso son 4, y me queda 0.2, entonces 0, 0.2, 0.4, así sucesivamente. Tengo 5 valores que me van a generar 4 segmentos. Aquí a la vez tengo sus valores correspondientes en f de x. Y como les había comentado, pues se pone el primer valor aquí a la izquierda, el último valor de f de x a la derecha, y aquí en medio van los que están entre esos extremos. Aquí tomaría el de 1 y 3, los impares, sumaría este de aquí más este de acá, de hecho aquí lo hace, 1.288 más 3.464, o sea, se suma f de x1 f de x3, aquí se multiplica por 4 tal y como lo indica, más el 2 que multiplica a los valores pares, que en este caso nomás tenemos el 2. Repito, el 4 no entra porque es un extremo, solamente entran en juego los que están en medio. Entonces 2 por el f de x2, sustituye aquí abajo, que viene siendo 3 por 4, 12, se resuelve la operación y me da 1.62. El error verdadero, error absoluto, y podemos ver la diferencia. Se calculó, se evaluó la misma integral, pero a diferencia de la anterior, aquí está, el error verdadero fue del 16%, el error verdadero aquí es del 1.04%, o sea, es muy preciso. Entre mayor sea la cantidad de segmentos, la precisión aumenta. Ahora viene la de 3 octavos, ¿sí? La diferencia de la regla de Simpson de 3 octavos es de que, bueno, además de que la fórmula cambia, es de que solamente funciona para 3 segmentos, ¿sí? Vamos a trabajar con 3 segmentos solamente. 3 octavos funciona para 3 segmentos, y esta es la fórmula. Obtienes 4 valores, los dos extremos, y los valores del centro se multiplican por 3, los f de x. Se divide entre 8 multiplicado por b menos a, el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda.
menos a, recuerden, son los valores en X, el de la derecha, menos el valor de X de la izquierda, los extremos. Se calcula la anchura, esto pues lo tenemos que calcular porque B y A van a ser distintos, el 3 se mantiene, pero B y E cambian. Y aquí está la fórmula para el error aproximado. Igual aquí se evalúa la tercera derivada. Vamos a pasar a un ejemplo. Igual de 0 a 8, como les decía, tienen que ser precisamente 4 valores y 3 segmentos. Y aquí están la longitud de los segmentos. Aquí están dados por X, sus f's de X, y se sustituye el extremo, punto 2, aquí va el otro extremo, ¿sí? Que debería ser f de x3, aquí aprovecho, hay un error, aquí es un 3, aquí donde está el apuntador, es .232, que aquí está, y aquí se pone f de x1 por 3 y f de x2 por 3, se sustituye, me da 1.51. Ahora, el margen de error, si lo vemos, es de 21.99%, es mayor que el anterior. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, que aquí estamos usando solamente 3 segmentos y en el ejemplo anterior en esta misma integral usamos 4. Entonces la cantidad de segmentos obviamente interviene y afecta a los resultados. Aquí vamos a pasar un ejemplo mixto de la regla de Simpson, donde vamos a mezclar la regla de 1/3 y 3/8. Aquí nos pide que resolvamos la integral utilizando la regla de Simpson 3/8. Es la misma función desde 0 hasta 0.8. Esto ya se hizo en el ejemplo anterior. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a hacer una mezcla. Vamos a utilizar las dos reglas. ¿Por qué? Porque la de 3/8, que suele ser más precisa, solamente me permite 3 segmentos. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar 5 segmentos? Pues bueno, lo que se puede hacer es decir, ok, yo voy a tomar estos 3 segmentos de la derecha y estos dos los voy a evaluar con otra regla, con la de 1/3. Quiere decir que aquí se me va a generar una parábola y me va a calcular la área aquí, y aquí se me va a generar una función cúbica, ¿sí? Entonces vamos a calcular dos áreas en una misma función con dos métodos, y al final ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar las dos áreas. O sea, es irrelevante, el punto es que calcules las áreas en toda la función. Tal vez una parte con un método, tal vez otra con otro, pero al final debes de sumar las áreas obtenidas. Entonces, aquí está. Si lo hacemos con la regla de Simpson de 3/8, esta regla nos limita a 3 segmentos, ¿sí? Entonces 4 valores, 0, .26, .53 y .8. Aquí estamos evaluando toda la función, desde 0 hasta .8. Esto ya se había hecho en el ejercicio anterior, me parece, y me da este valor con un error aproximado del 12%. Eso fue con la de 3/8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, esta de 3/8 es eficiente en la mayoría de los casos, pero vamos a ver ahora si lo evalúo con 5 segmentos. ¿Qué sucede? Pues bueno, oye, Simpson 3/8 solamente me permite 3 segmentos. Ok, bueno, vamos segmentando todo en 5. Aquí está. Los valores se van a separar con .16 los valores. Entonces 0, .16, .32, 48 hasta llegar a .8. Ya lo dividí en 5. Lo podemos apreciar acá. Aquí está. 0, .16, .32, 48, así sucesivamente. Aquí están los 5 segmentos. Aquí los tengo abajo. Ahora, está bien, ya tenemos los 5 segmentos. ¿Qué procede? Pues bueno, tal como lo habíamos comentado, vamos a evaluar los primeros 2 segmentos, esto con Simpson 1/3, y los últimos 3 con Simpson 3/8. Me voy a tomar estos primeros 3 valores, 0, .16 y .32. ¿Okay? F de x0, f de x1 y f de x2. Aquí está. F de x0, f de x1, f de x2. Aquí lo comprobamos. Punto 2, 1.29, 1.74. Punto 2, 1.29, 1.74. Esa es la fórmula de Simpson 1/3.
Esto es los resultados de B menos A, ya los hemos visto. Y este es el resultado. Este es el resultado de los primeros dos segmentos. Me quedan tres segmentos, los de la derecha. Esos se van a evaluar con punto 48, perdón, de punto 32, punto 48, punto 64 y punto 80. Son 4 valores para 3 segmentos. Este lo vuelvo a reutilizar porque este fue el extremo de las primeras dos partes y con este extremo abrimos los siguientes 3 segmentos. Entonces se sustituyen estos 4 valores en la fórmula de Simpson 3/8. Aquí están, primer valor, segundo, tercero y cuarto. Se resuelve y me da 1.26. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, calculamos la área de los primeros dos valores, que eso nos dio como resultado esto, y la área de los últimos 3 segmentos. Aquí está. ¿Qué hacemos? Se suman, a pesar de que lo hicimos con métodos distintos, se suman y me va a quedar 1.64 la área. Aquí, como mezclamos los métodos, no podemos calcular el valor aproximado. ¿Por qué? Porque pues son dos fórmulas, uno para cada uno. Bueno, se tiene que hacer por separado, pero aquí me da un error real. Aquí está. Ese es el error real y en porcentaje sería 0.28%. Estamos bajando la aproximación a un 0.28% de error. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, quisiéramos hacerlo con 6 segmentos, podemos hacerlo con Simpson 1/3 para 6 segmentos, o podemos usarlo 3/8, Simpson 3/8, dividirlo en 2, 3 segmentos y 3 segmentos y funcionaría perfectamente. Sería más conveniente, de hecho. Entonces, vamos a pasar a resolver unos ejercicios, y cualquier duda que tengan sobre el video o los ejercicios me la hacen saber, por favor. Gracias.